Hola comunidad 100% fiscal, soy la licenciada Viridiana Jiménez y les hablaré acerca de reformas fiscales 2021, mecanismos para perfeccionar los procedimientos de auditoría fiscal, enfocándonos específicamente en el Código Fiscal de la Federación en cuanto al tema de outsourcing. Bienvenidos. Dentro de los cambios y adiciones dentro de la reforma de outsourcing, de forma general, se propone primeramente reformar el primer párrafo del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se propone adicionar el artículo 15D, la fracción 16ª del artículo 26, un inciso H a la fracción segunda del artículo 75, así también la fracción 45ª del artículo 81, la fracción 41ª del artículo 82, así como del inciso y al séptimo párrafo del artículo 108, todos correspondientes al Código Fiscal de la Federación. Las propuestas mencionadas con antelación las iremos detallando en las láminas siguientes. Como mencionábamos, se propone adicionar un artículo 15D buscando regular primeramente que los actos realizados por prestación de servicios de subcontratación de personal no tengan efectos fiscales y como segundo punto, que los actos realizados por la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas sí tengan efectos fiscales. En este sentido, la redacción quedaría tal y como lo cito a continuación. Artículo 15D. No se consideran gastos estrictamente indispensables y no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por conceptos de subcontratación de personal. La subcontratación de personal se configura cuando un contratista, persona física o moral, proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o los pone a disposición de este. Asimismo, también el artículo establece o pretende establecer que tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se propone o ponga personal a disposición del contratante, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción primera, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Y fracción segunda, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, no se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con la autorización a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y esta autorización sea proporcionada por el contratante. En esta lámina podemos observar otra de las adiciones que se pretende establecer en esta reforma. Se pretende que con adición a la fracción 16ª al artículo 26 se tenga como responsable solidario a la persona que reciba servicios especializados o contrate obras de ejecución especializada. Dicha adición quedaría tal y como lo cito a continuación. Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes, fracción 16ª, las personas morales o físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D del presente código con las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. Asimismo, se pretende adicionar un inciso H a la fracción segunda del artículo 75, con el fin de adicionar como agravante la deducción o acreditamiento del impuesto respectivo, contraviniendo lo establecido en los artículos 28, fracción 33ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta
y cuarto, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente, a fin de que la autoridad fiscal determine la multa correspondiente y quedando la redacción del inciso H tal y como lo cito en la siguiente diapositiva. Artículo 75. Dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales, al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas en las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente. Fracción segunda, también será agravante en la comisión de una infracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso H, realizar la deducción o acreditamiento en contravención a lo señalado en el artículo 28, fracción 33ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuarto tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ahora bien, otra propuesta consiste en reformar el artículo 81 en su primer párrafo y adicionar la fracción 45ª. Esto con el fin de incluir como infracción el hecho de que el contratista no proporciona al contratante de servicios especializados u obras de ejecución especializada la información a que hace referencia el artículo 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fracción segunda de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de que el contratante pueda darle efectos fiscales a dichos actos, es decir, que pueda acreditar o deducir el impuesto respectivo, para quedar de la siguiente manera, y asimismo me permito citarlo en esta diapositiva. Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentos, avisos, información o expedición de constancias, así como de proporcionar información y documentación a terceros y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, fracción 45ª, cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción quinta, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y quinto, fracción segunda del segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ahora, derivado de la propuesta de la reforma al artículo 81 que con antelación observamos, se propone reformar el artículo 82, adicionando la fracción 41ª a fin de sancionar el hecho que el contratista no proporciona al contratante de servicios especializados u obras de ejecución especializadas. La información acá hace referencia a los artículos 27, fracción quinta, como lo mencionamos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 5, fracción segunda del Impuesto al Valor Agregado. Esta reforma tiene por objetivo imponer las multas y dicho artículo quedaría tal y como lo cito a continuación. Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas en la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentos, avisos o información con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, acá hace referencia el artículo 81 de este código, se impondrán las siguientes multas. Fracción 41ª, de 150,000 a 300,000 pesos a la establecida en la fracción 45ª por cada obligación de entregar información no cumplida. Y ahora, en cuanto a adicionar un séptimo párrafo al inciso I del artículo 108, se propone con el fin de considerar que el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del mismo código sean calificados cuando se originen por utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, o en su caso, por realizar subcontratación de personal. Adición que cito en la siguiente lámina. Artículo 108.
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por, inciso utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, que también lo mencionamos, sería una propuesta. Último párrafo de este código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo. Aquí, como podemos observar, se propone un gran número de cambios en la legislación fiscal, mismos que se deben seguir analizando para considerar sus efectos y tratamiento en caso de que sean aprobadas dichas reformas. Por mi parte es todo. Ahora los dejo con la contadora Guadalupe Zapata, quien les hablará acerca de la propuesta para la ley del impuesto sobre la renta. Hola, como dicen por ciento fiscal, mi nombre es Guadalupe Zapata y hoy les hablaré de la iniciativa outsourcing en la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, la iniciativa que tiene el outsourcing en esta ley serían nada más 2 artículos. El primero es el artículo 27 en su fracción quinta, donde se propone adicionar un tercer párrafo, y en la fracción 33ª del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, la iniciativa que se propone en la fracción quinta del artículo 27 es adicionar un tercer párrafo con aquellos requisitos para aquellos contribuyentes que pretendan deducir las erogaciones realizadas por el concepto de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Bueno, recordemos que el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de las deducciones autorizadas para este título. En su fracción quinta podemos ver que la propuesta dice que tratándose de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, deben contar con el permiso o con la autorización vigente del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para poder tener el concepto de servicios especializados o obras especializadas. También cabe mencionar que deben de contar con los comprobantes fiscales por el concepto de los salarios de los trabajadores, así como los pagos expedidos por las instituciones bancarias de las retenciones de los mismos, así como los impuestos hacia los trabajadores, como las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. El contratista está obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información que se refiere a este párrafo, todos estos conceptos. Bueno, el siguiente artículo que se propone de modificación es el artículo 28 en su fracción 33ª, que en este artículo nos habla de cuáles son los conceptos que la ley no nos dice que no podemos hacer deducibles para la ley del impuesto. Aquí nos habla que, si me permito citarlo, que dice los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15D, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, a este que nos hace a la subcontratación laboral. Bueno, esto sería todo de mi parte. Las dejo con la contadora Carlitzel Hernández. Muchas gracias por su atención. Hola, comunidad 100% fiscal. Soy la contadora Carla Hernández y el día de hoy les voy a hablar de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Bienvenidos. En la reforma fiscal del 2020 planteada por el Ejecutivo Federal, se propuso simplificar las obligaciones fiscales de los sujetos que utilizan la figura de subcontratación de personal u outsourcing. En lo anterior, a partir de que se integró en la ley del IVA una retención por el 6% que ayudaba a garantizar el pago de dicho impuesto y con ello acreditarlo. En las actuales modificaciones que se plantean realizar, se proponen hacer 2 principalmente. Adicionar un tercer párrafo al artículo 4 para que el actual tercer párrafo pase a ser el cuarto párrafo. Un segundo párrafo a la fracción segunda del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Y como segundo punto, derogar la fracción cuarta del artículo 1A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La Ley del Impuesto al Valor Agregado no acreditará la erogación por la subcontratación. El artículo cuarto que nos habla de acreditamiento se le pretende adicionar un párrafo a fin de prohibir el acreditamiento que derive de las erogaciones realizadas por concepto de prestación de servicios de subcontratación de personal, quedando de la siguiente manera. El impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15d, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, no será acreditable en los términos de la presente ley, debido a que el artículo 15d menciona que la deducción al acreditamiento por la subcontratación de personal no se podrá realizar ni se establecerá. Y esto también debido a las modificaciones que se están realizando en la Ley Federal del Trabajo para que la subcontratación de personal no se siga llevando a práctica y en este caso sean servicios especializados los que se tengan que prestar o realizar. Y se van a aplicar también requisitos para poder tener el gasto por subcontratación. En este caso se modificará la fracción segunda del artículo 5, en la cual se pretende adicionar un segundo párrafo a fin de establecer requisitos para aquellos contribuyentes que pretendan acreditar dicho impuesto, derivando de las erogaciones realizadas por concepto de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Y tendrá que cumplir ciertos requisitos proporcionados por el contratista para que el impuesto pueda ser acreditado. En este caso, se deberán reunir los siguientes requisitos. Cuando se trate de un servicio especializado o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15d del tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá obtener del contratista una copia simple de la autorización vigente a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. A su vez, también el contratista estará obligado a proporcionar al contratante la copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en el que el contratista haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. El contratante, en caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción, en el plazo señalado deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. Gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.